Talitha Brooke pasó un fino pincel por una sección del antiguo lienzo, retirando con cuidado una capa de barniz ennegrecido. Debajo, los colores eran brillantes, un cielo azul con nubes plumosas. El trabajo requería una precisión increíble, y cada movimiento podía devolver al cuadro su antigua belleza o dañarlo irrevocablemente. Talitha sonrió levemente al ver cómo el paisaje decimonónico volvía lentamente a la vida. El pequeño taller de restauración olía a disolventes y aceite de linaza. Aquí en el corazón de Augusta pasaba sus mejores horas. La luz brillante de las lámparas de día se reflejaba en las paredes blancas, creando las condiciones perfectas para trabajar con colores y sombras. Talita deja el pincel y se quita las lupas para descansar la vista. Miró el reloj y suspiró. Eran casi las 6 de la tarde y tenía que tener la cena lista para las 8, cuando volviera Cletus. Pensar en su marido le provocó una ligera tensión en los hombros. Talida recordaba los tiempos en que esperaba con impaciencia su regreso a casa, cuando pasaban horas hablando de los diseños arquitectónicos de él y del trabajo de restauración de ella. Ahora sus cenas transcurrían en un silencio incómodo o discutiendo asuntos prácticos de la casa. Guardó cuidadosamente sus herramientas y cubrió el lienzo con un paño protector. Dándose la vuelta, Talitha recorrió el pequeño taller con afecto. Aquel rincón del histórico edificio de Broad Street era su santuario, un lugar donde aún se sentía viva e importante. Allí podía olvidar las frías miradas de su marido y sus constantes comentarios sobre su pasatiempo inútil, como él llamaba a su profesión, a pesar de que los encargos de museos y coleccionistas privados le reportaban unos ingresos constantes. Al salir del taller, Tálida se estremeció con el frío viento de octubre y se ciñó el abrigo de lana. Augusta, con sus majestuosos robles que dejaban caer sus ramas sobre las calles empedradas, tenía un aspecto especialmente pintoresco en esta época del año. Las hojas amarillas, rojas y naranjas parecían pintadas por los impresionistas. Talitha decidió caminar hasta su casa, en el casco antiguo. Necesitaba tiempo para pensar y reponer fuerzas antes de reunirse con Cletus. Últimamente, cada conversación que habían mantenido se había convertido en una fría cortesía o en una escaramuza acusatoria. Pasó por Riverwalk, donde un par de ancianos daban de comer a los patos y arrojaban migas a las oscuras aguas del río Savannah. Hubo un tiempo en que a Cletus y a ella también les gustaba pasear por aquí los fines de semana, hablando de sus sueños para el futuro. El recuerdo le arrancó una sonrisa amarga. ¿Cuánto había cambiado en aquellos 11 años de matrimonio? Su casa victoriana asomaba por delante, un edificio de 2 plantas con un amplio porche y exquisitas tallas. Talida se había enamorado de aquella arquitectura a primera vista, y Cletus, entonces un aspirante al arquitecto sin bufete propio, le había prometido que algún día vivirían en una casa así. Cumplió su promesa, pero ¿a qué precio? Talida abrió la puerta con su propia llave y entró en el fresco vestíbulo. La casa estaba en silencio. Colgó su abrigo en un elegante perchero de madera y entró en la cocina, una espaciosa estancia con encimeras de mármol y electrodomésticos de última generación, que Cletus había insistido en renovar el año pasado, aunque Talita prefería conservar el encanto vintage. Abrió la nevera y sacó los alimentos para la cena. Esta noche decidió cocinar bistec con patatas al romero, uno de los platos favoritos de Cletus. Tal vez ayudaría a aliviar la tensión que se había creado entre ellos después de la última discusión, cuando él había vuelto a faltar a la inauguración de la exposición del cuadro que ella había restaurado. La tabla de cortar repiqueteó contra la encimera con un ruido sordo. Talita empezó a cortar las verduras para la ensalada con movimientos maquinalmente familiares. Recordó su conversación de ayer, o más bien el monólogo de Cletus sobre la inutilidad de su trabajo. Pierdes el tiempo con los cuadros de otros cuando podrías estar ayudándome en el bufete. No tengo suficientes asistentes espabilados con gusto artístico, dijo, dando zancadas por el salón con un vaso de whisky. Talita guardó silencio en ese momento, aunque por dentro estaba furiosa. Le encantaba su trabajo, le encantaba devolver a la vida obras de arte. Además, nunca había aspirado a formar parte de su negocio de arquitectura, que a veces sentía que estaba cambiando a su marido de formas que no le gustaban. Talitha colocó las patatas en una bandeja y las metió en el horno. El olor a romero empezó a extenderse por la cocina, mezclándose con el aroma del ajo y el aceite de oliva. Miró el reloj.
las 7:30. Cletus debería estar de vuelta en media hora, a menos, claro, que volviera a retrasarse por una reunión importante, como había sucedido cada vez con más frecuencia en los últimos meses. Casi como en un guión, su teléfono vibró. Un mensaje de Cletus. Llego tarde. No me esperes con la cena. Talitha sintió que algo en su interior se contraía. Empezaba a parecer que esta noche volvería a cenar sola, aunque tal vez fuera lo mejor. No tendría que escuchar sus comentarios condescendientes sobre su día, ni las historias sobre cómo otro cliente se había maravillado de su brillantez. En lugar de asar 2 filetes, guardó uno en la nevera. Al poner la mesa para una sola persona, Talitha sintió una aguda punzada de soledad. Recordaba a Cletus al principio de su relación, un joven arquitecto apasionado y entusiasta que podía hablar durante horas sobre sus diseños de viviendas sociales y espacios públicos accesibles para todos. ¿Dónde se había metido aquel hombre? ¿Cuándo fue sustituido por un hombre de negocios frío y calculador, preocupado solo por proyectos prestigiosos y conexiones con gente poderosa? La cena sola fue rápida e insípida, a pesar de la comida perfectamente preparada. Talitha recogió la mesa, dejando una ración para Cletus en el horno, y subió. En su dormitorio, decorado con colores neutros por insistencia de su marido, se puso la ropa de casa y se sentó con un libro junto a la ventana. El reloj marcaba casi las 11 cuando oyó abrirse la puerta principal. Los pasos de Cletus en las escaleras eran pesados, y Talitha se dio cuenta de que probablemente había estado bebiendo. Últimamente era algo habitual. La puerta de la habitación se abrió, y Cletus Morgan apareció en el umbral. Un hombre alto de unos 40 años con el pelo oscuro y gris en las sienes. Talitha había encontrado increíblemente atractivas esas primeras canas, pero ahora solo acentuaban las duras líneas de su rostro. ¿No has cenado?, preguntó cerrando el libro. Me he dejado tu ración en el horno. Cletus se aflojó descuidadamente la corbata y tiró la chaqueta en la silla. Comí con los clientes, respondió brevemente, sin mirarla. Olía a colonia cara mezclada con alcohol y... ¿perfume de mujer? Talitha se quedó helada al percibir aquel olor extraño. No era la primera vez que notaba algo así, pero siempre encontraba excusas. Reuniones de negocios, salas de fumadores, contactos casuales en salas de presentaciones abarrotadas. ¿Una reunión importante?, preguntó tratando de mantener un tono de voz informal. Mucho. Cletus se dirigió al baño. Probablemente el contrato más importante del año. Un complejo frente al mar con un club náutico. La puerta del baño se cerró, cortando la conversación. Talitha permaneció sentada, mirando la puerta cerrada. Un gran contrato. Por supuesto. Siempre había un gran contrato. Un proyecto urgente. Un cliente importante. Desde el cuarto de baño se oyó correr el agua. La mirada de Talitha se posó en la chaqueta que Cletus se había puesto. El borde de algo rojo asomaba por el bolsillo del pecho. Una servilleta. Cletus no solía meter nada en ese bolsillo, pues creía que estropeaba la línea de la chaqueta. Antes de que pudiera pensarlo, su mano alcanzó la chaqueta. El objeto rojo resultó ser una servilleta con el logotipo del River Vista, uno de los restaurantes más caros de Augusta. No era precisamente el tipo de lugar donde solían celebrarse reuniones de negocios. Al desplegar la servilleta, Talitha sintió que todo se enfriaba en su interior. En el reverso había un número de teléfono y un nombre, Evelyn. En ese momento, el agua de la bañera dejó de hacer ruido. Talitha se apresuró a devolver la servilleta a su sitio y se acercó de nuevo a la ventana. El corazón le latía rápido y fuerte, como si quisiera salirse del pecho. Cletus volvió al dormitorio, desabrochándose la camisa. Siempre había sido un hombre atractivo, pero ahora Talitha lo miraba con otros ojos. ¿Quién era Evelyn? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Y por qué ella, Talitha, no sentía tantos celos como fatiga y frustración? ¿Has terminado ese paisaje para el museo?, preguntó Cletus, rompiendo el silencio. Casi, respondió ella. Solo quedan algunos detalles en primer plano. Bien, asintió él sin mucho interés. Por cierto, necesito que estés en casa el sábado. Traigo a alguien a quien quiero impresionar. Prepara algo especial. ¿Un cliente?, preguntó Talitha, aunque ya había adivinado la respuesta.
Se podría decir que sí. Cletus se acomodó en su lado de la cama. La conservadora del Museo de Arte. Tiene mucha influencia en la ciudad. Talita se quedó helada. Una conservadora. Una mujer. Me pregunto si es la Evelyn de la servilleta. Y si es así, ¿qué tipo de experiencia esperaba exactamente de esta cena? Puede que esté ocupada el sábado, dijo Talita, sorprendida por su propia audacia. Tengo una reunión con un cliente en Charleston. Cletus frunció el ceño y su rostro adoptó una familiar expresión de irritación. «Cancélala», dijo en un tono que no admitía objeciones. «Esta reunión es más importante que tus fotos». «¿Tus fotos?» ¿Cómo le gustaba menospreciar su trabajo, como si fuera un libro infantil para colorear, y no un trabajo serio de restauración que requería conocimientos profesionales y años de experiencia? «No puedo». Talita cruzó los brazos sobre el pecho. «Es un encargo importante y ya lo he aplazado una vez». Cletus se irguió y entrecerró los ojos. «Siempre es lo mismo». Su voz era fría. «Cuando necesito tu apoyo tienes algo que hacer, y luego te quejas de que no te invito a actos de negocios». «No me quejo», objetó Talita. «Eres tú quien me reprocha constantemente que no me involucre en tu vida. Pero cuando lo hago, encuentras la manera de marginarme». Cletus resopló y se tumbó dándole la espalda. «Haz lo que quieras», dijo. «La traeré yo mismo y podrás volver cuando hayas terminado tus asuntos importantes». Talita sintió que la ira crecía en su interior, pero se contuvo. Era inútil discutir con Cletus cuando estaba de ese humor. Se tumbó en silencio en su lado de la cama, dejando entre ellos una distancia que aumentaba cada año. El sueño no llegaba. Talita se quedó mirando el techo y escuchando la respiración constante de su marido. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cuándo se había convertido su matrimonio en un campo de batalla y su hogar en un lugar donde cada uno de ellos se sentía como un extraño? El teléfono de Cletus vibró en la mesilla. No se había despertado. Talita giró la cabeza y vio el nombre parpadeando en la pantalla. Evelyn. A estas horas, su corazonada se confirmó, dejándole un sabor amargo en la boca. Quería llorar, pero no había lágrimas. Solo un dolor sordo en algún lugar de su pecho y la constatación de que su matrimonio se estaba desmoronando y ella seguía aferrándose a sus fragmentos, sin saber por qué. Talita se levantó de la cama con cuidado, de no despertar a su marido, y salió del dormitorio. Se detuvo en el pasillo, sin saber a dónde ir. De repente toda la casa le pareció una jaula. Bonita, cara, pero una jaula. Bajó a la planta baja y se dirigió a su pequeño estudio casero, el único lugar de la casa donde Cletus le permitía mantener su estilo. Aquí, entre bocetos, pinturas y lienzos, entre olores de aceite de linaza y aguarrás, Talita siempre se sentía ella misma. Sentada frente al caballete, cogió un pincel pero no empezó a pintar. Se quedó mirando el lienzo en blanco, imaginando su futuro, con o sin Cletus. Ambas opciones eran aterradoras, pero por motivos diferentes. Pasó el resto de la noche allí, en el silencio del estudio, intentando encontrar respuestas a preguntas que temía hacerse incluso a sí misma. Cuando los primeros rayos de sol tocaron su rostro a través de la ventana, Talita se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo evidente. Su matrimonio con Cletus Morgan había llegado a un punto de inflexión, y ahora tenía que decidir si estaba dispuesta a luchar por él o si había llegado el momento de dejarlo marchar. Talitha se despertó con el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Estaba tumbada en el sofá de su estudio, donde había pasado el resto de la noche, y ahora sentía que se le agarrotaba el cuello. El sol ya estaba alto y sus rayos se filtraban a través de las cortinas, creando intrincados dibujos en el suelo. Cletus se había marchado sin siquiera mirarla. Se estiró y miró el reloj. Eran las 9. Hoy no tenía nada urgente que hacer en el taller, y Talita decidió tomarse un respiro. Preparó café y salió con una taza al porche, donde le gustaba sentarse en los raros momentos de soledad. El aire de la mañana era fresco y limpio, como cuando ella y Cletus se mudaron a Augusta. Entonces todo parecía posible y lleno de esperanza. Suspirando, Talita dejó que sus recuerdos la llevaran 12 años atrás, a Savannah, donde había trabajado en una pequeña galería y donde había conocido a Cletus Morgan. Se trataba de una exposición de arquitectura contemporánea, organizada para estudiantes y jóvenes profesionales. Talitha colaboró en el diseño del espacio,
colgando reproducciones y dibujos. Cletus era uno de los participantes, un joven arquitecto delgado y enérgico, con un brillo en los ojos y una ambición que en aquel momento parecía encantadoramente audaz, más que aterradoramente abrumadora. «No has colgado bien ese diagrama», sonó una voz grave detrás de ella mientras sujetaba uno de los planos al atril. Talitha se giró y lo vio, con un jersey raído y el pelo revuelto, pero tan seguro de sí mismo que estaba claro que sabía de lo que hablaba. «Lo sabía», enarcó una ceja, poco acostumbrada a que la instruyeran en cuestiones de exposición. «Por supuesto», se acercó. «Es una proyección del edificio desde el lado sur. Si lo cuelgas así, anularía la lógica de todo el proyecto». Ella quiso protestar, pero cuando volvió a mirar el dibujo, se dio cuenta de que tenía razón. Ese momento de honestidad y humildad ante su propio error fue el comienzo de su relación. Cletus la invitó a tomar un café después de la exposición. Hablaron hasta que cerró el café, y él le propuso continuar la conversación en el parque junto al río. Talitha nunca había conocido a un hombre tan apasionado por su trabajo. Hablaba de la arquitectura como algo vivo, de los edificios como obras de arte que deben interactuar con las personas y la naturaleza. «Quiero crear espacios que marquen la diferencia», dijo con un gesto tan expresivo que derribó accidentalmente su taza de café. «Imaginemos un complejo de apartamentos en el que haya espacio tanto para socializar como para la intimidad, en el que la luz natural penetre en todos los pisos, en el que haya jardines comunitarios en las azoteas». Su entusiasmo era contagioso. Talitha, que siempre había apreciado el arte en todas sus formas, vio en la arquitectura de Cletus una forma especial de creatividad, a gran escala, que afectaba a la vida de muchas personas. Su romance se desarrolló rápidamente. 3 meses después, Cletus la presentó a sus padres, gente corriente de una pequeña ciudad del interior del estado, que recibieron a Talitha con calidez, pero desconfiaban un poco de su profesión bohemia. «Solo les preocupa que pueda mantener a mi familia», explicó Cletus en el camino de vuelta. «Mi padre trabajó en una fábrica toda su vida para darme una educación. Quieren que su sacrificio valga la pena». Talitha entendía esta lógica, aunque su propia familia, su madre artista y su padre profesor de literatura, siempre había valorado la vocación por encima de la estabilidad económica. Tal vez fueran esas diferencias las primeras grietas invisibles en los cimientos de su relación. Talitha dio un sorbo a su café frío, volviendo de sus recuerdos al presente. Cletus había cambiado mucho en 12 años. Había pasado de ser un hombre idealista y de ojos brillantes a un hombre de negocios pragmático, cuyo éxito se medía por el prestigio de sus proyectos y las cifras de su cuenta bancaria. ¿Cuándo empezó? Después de mudarse a Augusta, cuando le invitaron a trabajar para un gran estudio de arquitectura, o más tarde, cuando decidió montar su propio negocio. Recordaba cuando se mudaron aquí, a un pequeño piso de alquiler en las afueras de la ciudad. Los primeros años no habían sido fáciles. Cletus trabajaba casi sin descanso, intentando establecerse, mientras Talitha aceptaba cualquier trabajo relacionado con el arte, desde restauración hasta clases particulares de arte. Su primer gran éxito fue un concurso para diseñar un proyecto de renovación del antiguo paseo marítimo. Cletus ganó, proponiendo una solución que combinaba elementos modernos con el respeto por la arquitectura histórica de la ciudad. A partir de entonces, su carrera despegó. Nuevos proyectos, el reconocimiento de sus colegas, el primer dinero en serio. Talitha recuerda la noche en que celebraron la firma del contrato para el diseño del nuevo centro cultural. Cletus había abierto el champán, habían bailado en su pequeño salón, y él le susurró al oído: «Pronto viviremos en la casa de tus sueños, te lo prometo». Y cumplió su promesa. 3 años más tarde, cuando su empresa estaba firmemente establecida, compraron una mansión victoriana en un barrio histórico. Talitha era feliz, aunque ya se había dado cuenta de que Cletus estaba cambiando. Más exigente, impaciente ante los errores de los demás, obsesionado con el estatus y el reconocimiento. Su relación también estaba cambiando. Los paseos espontáneos por la ciudad fueron sustituidos por cenas de negocios, en las que Talitha se sentía más un adorno que una compañera en pie de igualdad. Cletus se interesaba cada vez menos por su trabajo, y cuando ella hablaba de nuevos proyectos,
Él escuchaba con una sonrisa cortés, pero sin verdadero interés. Un día, hace unos 3 años, ella le preguntó directamente, ¿te siguen interesando lo que hago? Cletus enarcó las cejas sorprendido. Por supuesto, querida. ¿Por qué lo preguntas? Porque no lo siento, respondió ella con sinceridad. Casi nunca hablamos de mi trabajo. Lo siento, le cogió la mano. Es que ahora están pasando muchas cosas en el bufete. Nuevos proyectos, nuevos clientes. Estoy un poco liado. Ella quería creerle. Realmente quería. Pero no había cambiado mucho desde aquella conversación. Cletus seguía revolcándose en su mundo de ambición y conexiones. Y Talitha se sentía cada vez más como una extraña en su vida. Había buenos momentos, por supuesto. Las vacaciones juntos, las raras veladas en las que lograban recuperar su intimidad y franqueza de antaño. Pero esos momentos eran cada vez más raros, como islas en un mar de distanciamiento cada vez mayor. Talitha suspiró y volvió a entrar en casa. El teléfono de Cletus estaba en la mesa de la cocina. Lo había olvidado al irse a trabajar. Era tan poco habitual en él, siempre organizado y tranquilo, que Talitha se sorprendió. Quizá la conversación de anoche le había dejado más inconsciente de lo que parecía. Cogió el teléfono para llamarle e informarle del olvido, pero la pantalla cobró vida al tocarla, mostrando una notificación de un nuevo mensaje de Evelyn. Estoy deseando volver a verte. Después de lo de anoche no puedo. La continuación del mensaje acechaba más allá del borde de la pantalla. A Talida se le encogió el corazón. Sabía que no debía leer la correspondencia de los demás, pero sus dedos se deslizaron solos por la pantalla y abrieron el mensaje completo. Estoy deseando volver a verte. Después de lo de anoche, no puedo dejar de pensar en ti. Esa cena fue mágica. Debajo había otro mensaje. ¿Estás seguro de que tu mujer no sospecha nada? No quiero causar problemas. Talitha sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Se incorporó, tratando de asimilar la repentina debilidad. Ahí estaba, la confirmación de sus sospechas, en blanco y negro en la pantalla de su teléfono. Cletus realmente la está engañando con esta Evelyn. Desplazándose por la correspondencia anterior, descubrió que su relación llevaba meses. Evelyn Hollis, conservadora del Museo de Arte Moderno, conoció a Cletus en la inauguración de un nuevo espacio expositivo diseñado por su empresa. Desde entonces, se han visto con regularidad, primero con el pretexto de hablar de posibles colaboraciones, y luego cada vez con más franqueza. No entiende nada de mi trabajo, escribió Cletus en un mensaje. Lo único que le interesa son sus cuadros y su vida tranquila. Somos extraños desde hace mucho tiempo. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier prueba de infidelidad física. Cletus no solo se estaba viendo con otra mujer, sino que estaba devaluando su vida en común, imaginándose a Talitha como una ama de casa limitada incapaz de comprender sus ambiciones y aspiraciones. Colgó el teléfono y sintió que la rabia se mezclaba con el dolor. 12 años. 12 años de vida, de apoyo, de compromiso. ¿Y así ve él su matrimonio? Talita pasó todo el día agitada. No fue al taller, no pudo concentrarse en ninguna tarea. En su cabeza se agolpaban retazos de los mensajes que había leído, mezclados con recuerdos de los días felices de su matrimonio. Por la noche, decidió que tenía que hablar con Cletus. Ya no era posible fingir que todo iba bien. Debían encontrar la manera de arreglar su relación o aceptar que su matrimonio había terminado. Cuando Cletus llegó a casa, eran más de las 8. Parecía tenso y enseguida se fijó en su teléfono sobre la mesa de la cocina. «Lo has encontrado», dijo aliviado. «Llevaba todo el día preguntándome dónde lo había dejado». «Estaba aquí tirado», contestó Talita, intentando mantener la calma. «¿Recibiste alguna llamada?» «Unos cuantos clientes. Nada urgente». Cogió Cletus el teléfono y comprobó rápidamente las notificaciones. Su rostro se congeló un instante al ver los mensajes de Evelyn, pero enseguida recuperó su expresión neutra. Talitha lo observó, sintiendo amargura por sus mentiras. «Tenemos que hablar, Cletus», dijo en voz baja. Él suspiró, como si se preparara para una rutina desagradable pero inevitable. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que le está pasando a nuestro matrimonio. Cletus se dirigió a la cocina y se sirvió un whisky. Claramente necesitaba el apoyo del alcohol para esta conversación. «¿Qué te preocupa exactamente?», preguntó volviéndose hacia ella.
Te estás distanciando de mí, empezó Talita. Apenas hablamos, no pasamos tiempo juntos. Siempre llegas tarde al trabajo. Siempre tienes reuniones urgentes, clientes importantes. Cletus dio un sorbo a su whisky. Cletus bebió un sorbo de whisky. Estoy construyendo un negocio, Talita. Lleva tiempo y esfuerzo. Sabías dónde te metías cuando te casaste conmigo. Me casé con un hombre que quería cambiar el mundo con su arquitectura, no con un adicto al trabajo obsesionado con el estatus y el dinero. No había planeado ser tan dura, pero las palabras le salieron. El rostro de Cletus se ensombreció. ¿Así que mi ambición se ha convertido en un problema? ¿Que quiera triunfar en mi campo es algo malo? Dejó caer el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el whisky se derramó por el borde. Quizá preferirías que siguiera siendo ese idealista ingenuo y sin dinero. No es por el dinero, Talitha negó con la cabeza. Es que has cambiado, y no solo por el trabajo. Ha cambiado respecto a mí. La gente cambia, Talitha. Forma parte de la vida. 12 años es mucho tiempo. Le miró a los ojos, buscando un atisbo del antiguo Cletus, el que la miraba con amor y respeto. El sábado llegó demasiado rápido. Talita pasó la mañana en el taller, tratando de distraerse de los pensamientos de la noche que se avecinaba. No le dijo a Cletus que sabía lo de su aventura con Evelyn, pero tampoco se negó a preparar la cena. Después de la conversación, apenas se dirigieron la palabra. Cletus llegaba tarde a casa y se marchaba temprano. Cuando llegó a casa hacia las 3 de la tarde, encontró una nota de Cletus. Estaré con Evelyn a las 7. Espero que todo esté listo. Ponte algo decente. La última frase hizo que Talita soltara una risita amarga, como si normalmente anduviera vestida con harapos. Talita empezó a cocinar. Decidió hacer risotto con setas, un plato que a Cletus le había encantado una vez, y pescado al horno con verduras. El postre lo había comprado en la pastelería. No tenía energía ni ganas de andar con pasteles. Cocinar siempre la calmaba. Algo en el metódico corte de las verduras, en el medido removido de la salsa, le ayudaba a organizar sus pensamientos. Hoy, sin embargo, ni la rutina familiar ni su música favorita conseguían distraerla de sus inquietos pensamientos. A las 6:30, Talitha subió a cambiarse. Eligió un vestido azul marino de manga larga, elegante pero no llamativo. Se recogió el pelo en un moño sencillo y se maquilló ligeramente. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer serena y tranquila, aunque por dentro bullía una mezcla de ira, dolor y determinación. A las 7 en punto se oyó el ruido de un coche que se detenía. Talitha respiró hondo y bajó al salón. Un momento después se abrió la puerta principal y oyó la voz de Cletus y la risa de una mujer, melodiosa, segura de sí misma. Talitha, te presento a Evelyn Hollis, conservadora del Museo de Arte Moderno, le presentó Cletus. Evelyn era una mujer alta y delgada, de unos 35 años, con el pelo corto y castaño y unos brillantes ojos azules. Vestía un elegante traje pantalón de color marfil. Encantada de conocerte por fin, dijo Evelyn con una sonrisa amable, tendiéndole la mano. Cletus me ha hablado mucho de usted. Talitha estrechó la mano tendida, sintiéndose como en un sueño. Había algo surrealista en estrechar la mano de la amante de su marido, sonriendo amablemente. Lo mismo digo, respondió orgullosa de lo suave que sonaba su voz. He oído hablar de sus exposiciones. Me impresionó especialmente la retrospectiva de Lancaster. Evelyn se animó. ¿Conoce su obra? ¡Qué maravilla! Cletus mencionó que eras restauradora, pero no dijo que te interesara el arte contemporáneo. Hay muchas cosas que Cletus no menciona sobre mí, dijo Talitha con una leve sonrisa al ver cómo su marido se ponía tenso. Bueno, ¿nos vamos a la mesa?, sugirió Cletus, claramente ansioso por llevar la conversación en una dirección más segura. Todo estaba listo en el comedor. Una mesa exquisitamente puesta, velas, una botella de vino caro. Talida encendió las tenues luces, creando el ambiente de un elegante restaurante casero. Es precioso, dijo Evelyn, recorriendo la sala con la mirada. Tienes un gusto increíble, Talita. Gracias, dijo discretamente. Siéntese, por favor. Voy a por unos aperitivos. En la cocina, Talitha respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Solo pasa esta noche, se recordó a sí misma, y luego decidir qué hacer a continuación. Volvió con un plato de aperitivos. Cletus, mientras tanto,
Abrió el vino y llenó las copas. Por los nuevos comienzos, brindó, mirando significativamente a Evelyn. Talitha bebió un sorbo de vino en silencio, mirándolos por encima de la copa. Su relación era tan evidente. Las miradas, los gestos, las medias sonrisas. ¿De verdad creía Cletus que era tan ciega o estúpida como para no darse cuenta? Evelyn, comenzó Talitha, ¿cómo trabajas con los artistas jóvenes? He oído que tu museo apoya mucho a los artistas emergentes. Ah, sí, es una de nuestras prioridades, dijo Evelyn, animándose. El mes que viene inauguramos una exposición de artistas menores de 30 años. Talitha se levantó para traer el plato principal. Cuando regresó, la conversación giró en torno al nuevo proyecto de Cletus, una urbanización de uso mixto en el paseo marítimo. Va a ser algo revolucionario, dijo gesticulando enérgicamente. Suena increíble, se maravilló Evelyn. Me interesa especialmente el espacio de la galería. Talitha arreglaba la comida en silencio mientras escuchaba su apasionada conversación. Antaño, Cletus le había hablado con el mismo entusiasmo de sus proyectos, pidiéndole su opinión, apreciando su sensibilidad artística. A Talitha siempre le ha gustado cocinar, dijo Cletus con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Probablemente era su principal afición, además de pintar. Talitha sintió una punzada de irritación. Hablaba de ella como si fuera un ama de casa aficionada, no una restauradora profesional con estudios y años de experiencia. En realidad, hace poco terminé de restaurar un paisaje Gilmore del siglo XIX para el Museo de Historia, dijo con calma. ¿En serio?, se preguntó Evelyn. Gilmore es un representante del primer romanticismo americano, ¿no? Así es, asintió Talitha, sorprendida por el genuino interés de Evelyn. No pensé que ustedes dos congeniarían tan rápido, sonrió Cletus, dando un sorbo a su vino. Dos mujeres apasionadas por el arte. La cena continuó en un ambiente extraño, con conversaciones profesionales intercaladas con pausas incómodas. Tras el plato principal, Talitha empezó a recoger los platos. Deja que te ayude, se ofreció Evelyn, levantándose. No hace falta, la detuvo Cletus. Talitha podía hacerlo. Estaba acostumbrada. Evelyn volvió a sentarse en la silla, claramente incómoda. Talitha se fue a la cocina, apretando los dientes con resentimiento y rabia. Acostumbrada, como si fuera una criada y no la dueña de la casa. Puso los platos sucios en el fregadero con tanta fuerza que uno de ellos se rompió. Cuando regresó al comedor con el postre y el café, encontró a Cletus y Evelyn en un momento de conversación íntima. Estaban sentados inclinados el uno hacia el otro, con las manos casi tocándose sobre la mesa. El postre está servido, anunció Talitha, y se separaron el uno del otro. Tiene una pinta deliciosa, dijo Evelyn con una sonrisa tensa. ¿Lo has hecho tú? No, es de la pastelería Belanger, dijo Talitha sirviendo café. Talitha no suele trabajar los sábados, dijo Cletus con ligera irritación. Pero hoy por alguna razón había decidido pasar la tarde en el taller. Tenía un encargo urgente, mintió Talitha. Siempre hay algo urgente, resopló Cletus. Es un milagro que nuestra casa siga en pie y no se esté cayendo a pedazos. Evelyn se encogió ante la aparente grosería de sus palabras. Me parece estupendo que Talitha tenga una vida profesional tan ajetreada, dijo conciliadoramente. Oh, sí, Talitha es una devota de sus cuadros, dijo Cletus con amargura. Tanto que a veces se olvida de sus otras obligaciones. ¿Cómo mantener a su marido? Talitha sintió que el color le inundaba la cara. ¿No olvidas tus obligaciones, Cletus?, preguntó en voz baja. Hubo una pausa incómoda. Evelyn parecía cada vez más incómoda. Quizá debería irme, murmuró. No, quédate. Cletus le cubrió la mano con la suya. Talitha y yo ya lo hemos hablado todo antes. ¿Verdad, querida? Talitha no contestó, cortando el postre en silencio. Cletus continuó. De hecho, Evelyn y yo estamos discutiendo una posible colaboración. El museo está planeando una ampliación y mi empresa podría diseñar el proyecto. Por supuesto, requeriría un compromiso a tiempo completo, añadió. Puede que incluso tuviéramos que trasladarnos más cerca del centro, donde se concentra la vida cultural. Talitha se quedó helada con la cafetera en la mano. ¿Mudarnos?, interrumpió. ¿De nuestra casa? Cletus se encogió de hombros con fingida indiferencia. Solo era una idea, pero tienes que admitir que esta casa ya no se ajusta a mi estatus profesional.
Necesitamos algo más moderno, más representativo. ¿Nosotros? Talita puso la cafetera sobre la mesa. ¿O tú, Cletus? Ignoró su pregunta y se volvió hacia Evelyn. Estoy pensando en un piso en ese nuevo complejo de Riverside. Los sentimientos son un lujo que la gente con visión de futuro no puede permitirse, le cortó Cletus. No voy a aferrarme al pasado si me está arrastrando hacia atrás. No creo que sea un buen momento para hablar de eso, dijo Talitha, intentando mantener la calma. ¿Cuándo es el momento adecuado? Preguntó Cletus irritado. Siempre encuentras una razón para posponer las decisiones importantes. Talita debe darse cuenta de que el mundo no gira en torno a sus pequeños proyectos, continuó. Hay cosas más importantes. La carrera, el éxito, el reconocimiento. ¿Y de qué te sirve mi servicio gratuito? Preguntó Talita con amargura. A menos que cocines cenas para tus amantes. No exageres, resopló Cletus. Eres mi esposa, no mi criada. ¿Lo soy? Entonces, ¿por qué acabas de rechazar la oferta de Evelyn de ayudarme a fregar los platos, diciendo que estaba acostumbrada? Cletus puso los ojos en blanco. Era una forma de hablar. ¿Una cortesía? Talitha sintió que algo se rompía en su interior. ¿Llamar criada a tu mujer es una cortesía? ¿Discutir la venta de nuestra casa sin pedir mi opinión es una cortesía? ¿Traer a tu señora a nuestra mesa es cortesía? ¿De qué demonios estás hablando? Sisió Cletus. Evelyn es mi socia, no. No me mientas a la cara, interrumpió Talitha, recogiendo la bandeja de postres. He visto tus mensajes, sé lo de tu aventura. ¿Y sabes qué? Podría perdonar el engaño, pero no perdonaré la forma en que me has humillado todos estos años. Con esas palabras tiró la bandeja al suelo. Los platos de porcelana se hicieron añicos. Los pasteles se esparcieron por el parqué. ¿Qué estás haciendo? Gritó. ¿Te has vuelto loca? No, Cletus, por fin he entrado en razón, respondió Talitha, sintiéndose extrañamente aliviada. He soportado tu humillación durante mucho tiempo, pero ya es hora de confesar. ¿Confesar qué? La miró con rabia confusa. Que sé la verdad, se enderezó Talitha. Sé cómo conseguiste tu primer gran contrato. Sé lo de las cartas de recomendación falsificadas, los sobornos a funcionarios, las ideas robadas de Robert Shelley. El rostro de Cletus palideció. No sabes de lo que hablas, dijo con voz ronca. Lo sé perfectamente, objetó Talitha. Encontré los planos originales de Shelley en tu despacho. Los mismos planos que hiciste pasar por tuyos para el proyecto de los muelles. El proyecto que te hizo famoso. Cletus lanzó una rápida mirada a Evelyn, que lo miraba con creciente horror. No es cierto, dijo, pero le temblaba la voz. Talitha solo quiere vengarse de mí por... ¿Por qué, Cletus? ¿Por tu traición? ¿Por años de abandono? Talitha lo interrumpió. Tengo pruebas, no solo del proyecto de los muelles, sino también de la residencia de Oak Park y del complejo museístico. Todo es el mismo plan. Te apropias de las ideas de otros, sobornas a las personas adecuadas, falsificas documentos. ¿Es eso cierto? Preguntó Evelyn a Cletus, levantándose lentamente de la mesa. Se hizo un gran silencio en el comedor. Evelyn se quedó apoyada en el respaldo de la silla, como si no confiara en sus piernas. Su rostro era una mezcla de sorpresa e incredulidad. Cletus se quedó inmóvil, mirando los platos rotos y el postre esparcido por el suelo. Su indignación inicial fue sustituida por la consternación al darse cuenta de la enormidad de lo que acababa de ocurrir. Esto es una locura, dijo finalmente, intentando sonar seguro, pero le temblaba la voz. Talitha está enfadada por nuestros problemas personales. Es todo inventado. Evelyn desvió la mirada de Cletus a Talitha. ¿Era verdad? Preguntó en voz baja. ¿De verdad tienes pruebas o...? Lo tengo todo, respondió Talitha, sintiéndose extrañamente tranquila tras años de silencio. Los planos originales de Robert Shelley con sus firmas y fechas. Cartas en las que Cletus discute cómo resolver el problema de Shelley. Copias de transferencias bancarias a miembros del ayuntamiento antes de que se aprobara el proyecto de Oak Park. Y eso es solo el principio. Cletus dejó escapar una risita nerviosa. Esto es ridículo. Va de farol, Evelyn. ¿Cómo puede tener esos documentos? Yo personalmente destruí todos los... Hizo una pausa, al darse cuenta de que acababa de admitir la existencia de documentos comprometedores.
¿Qué destruiste, Cletus? Preguntó Talitha, enarcando una ceja. ¿Todas las pruebas? Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No sabes de lo que estás hablando. No eran más que documentos comerciales rutinarios. Todo arquitecto tiene referencias, inspiración. ¿Inspiración? Talitha sonrió con amargura. Copiaste por completo el diseño de Shelley, cambiando solo algunos detalles. Eso no es inspiración, Cletus, es plagio. Evelyn se hundió lentamente en su silla, como si las piernas no la sostuvieran. No puedo creerlo, murmuró. El proyecto del muelle te valió el primer premio Richardson. Toda la ciudad hablaba de usted como un revolucionario del urbanismo. ¿Por qué era un proyecto revolucionario?, exclamó Cletus. Sí, utilicé algunas ideas de Shelley, pero las adapté, las mejoré, las hice viables. Shelley era un soñador. Sus diseños nunca saldrían del papel. ¿Por qué tú te encargaste de ello?, preguntó Talitha en voz baja. Qué oportuno que Shelley se marchara de repente a Europa justo después de que tú tuvieras acceso a sus planos. Cletus se puso aún más pálido. ¿Qué quieres decir? He encontrado tu correspondencia con Barrett, contestó Talitha. Sabías que Shelley soñaba con viajar por Europa, pero no podía permitírselo. Qué extraño que justo después de que Barrett lo visitara con la subvención anónima, Shelley desapareciera durante 2 años. El tiempo suficiente para que tuvieras tiempo de patentar sus ideas como propias. Evelyn miró a Cletus con creciente disgusto. ¿Le pagaste para que se fuera? ¿Para robarle su obra? No, objetó Cletus. Le ayudé a hacer realidad su sueño y, a cambio, obtuve el derecho a utilizar parte de su trabajo. Fue un trato, un acuerdo mutuamente beneficioso. ¿Y por eso ocultaste tu participación?, preguntó Talitha. ¿Por eso no hay ni un solo documento que demuestre este trato? ¿Por eso pagaste a periodistas para que no mencionaran el nombre de Shelley en sus artículos sobre el proyecto? Cletus se pasó la mano por la cara, su confianza en sí mismo derritiéndose ante sus ojos. No entiendes cómo funciona este negocio, dijo volviéndose hacia las 2 mujeres. Conexiones, arreglos, acuerdos extraoficiales, todo forma parte del juego. Todo arquitecto de éxito. No, le interrumpió Evelyn. No justifiques el fraude diciendo que todo el mundo lo hace. He trabajado con muchos arquitectos y la mayoría son profesionales honrados. Se volvió hacia Talitha. ¿De verdad vas a hacer público esto? Talitha la miró con calma. Tengo que hacerlo. No solo por Shelley, sino por los otros arquitectos de cuyas ideas se apropió Cletus. Y por los jóvenes profesionales que no pueden abrirse paso porque gente como él se ha apoderado del mercado por medios desleales. Cletus golpeó la mesa con el puño. Maldita sea, Talitha. ¿Te das cuenta de que vas a arruinarlo todo? No solo mi carrera, sino nuestras vidas. Esta casa, tu taller, todo lo que tenemos. Todo por culpa de mis contratos. Lo sé, respondió en voz baja. Y todos estos años me he callado porque tenía miedo de perderlo todo. Pero hoy me he dado cuenta de que ya he perdido lo más importante, a mí misma, mi dignidad, mi honradez. Ya no puedo ser cómplice. Evelyn se levantó lentamente. Tengo que irme, dijo con firmeza. Cletus, yo no sé qué decir. Confiaba en ti, profesional y personalmente. Evelyn, por favor. Cletus dio un paso hacia ella. Hablemos en privado. Puedo explicarlo todo. Talitha está exagerando, tergiversando los hechos. Prácticamente acabas de admitir que robaste el proyecto de Shelley, la cortó Evelyn, que sobornaste a gente para encubrirlo. ¿De qué clase de tergiversación estamos hablando? Eso fue hace mucho tiempo, intentó justificarse Cletus. Desde entonces he creado muchos proyectos originales. El proyecto del museo del que hablábamos es todo mío, lo juro. Evelyn negó con la cabeza. ¿Cómo puedo fiarme ahora de tus juramentos? Tengo que pensarlo bien y consultar con la junta directiva del museo. Se volvió hacia Talitha. Siento haberme convertido involuntariamente en parte de esta situación. No sabía muchas cosas. Había una doble disculpa en sus palabras, tanto por su relación profesional con Cletus como por la personal. Lo entiendo, respondió Talitha. No eres la única a la que ha engañado.
Evelyn asintió y salió rápidamente de la habitación. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe y la casa quedó en silencio. Cletus permanecía inmóvil, mirando al vacío. Su rostro era una extraña mezcla de ira, miedo y confusión. Finalmente se dejó caer en una silla y miró a Talita. ¿Estás satisfecha?, preguntó con voz apagada. Lo has estropeado todo. Mi relación con Evelyn, mi contrato con el museo, mi reputación. No, Cletus. Talitha negó con la cabeza. Lo has estropeado todo, tus acciones, tus decisiones. Dejé de hacer la vista gorda. Se rió amargamente. ¡Qué hipocresía! Te pasaste años disfrutando de los frutos de mi éxito. Vivías en esta casa, conducías un coche caro y no te preocupabas del dinero para tu taller. Tienes razón, convino Talitha. Y es culpa mía. Debería haber dicho algo hace mucho tiempo, cuando reconocí las primeras señales. Pero yo te amaba, Cletus. Creí que cambiarías, que volverías a los principios con los que empezaste. Los principios no pagan las facturas, soltó. No compran casas en el distrito histórico, ni aseguran un lugar en la alta sociedad. ¿Es eso lo único que te importa ahora?, preguntó Talitha con tristeza. ¿Dinero, estatus, alta sociedad? ¿Qué ha sido del hombre que soñaba con cambiar el espacio urbano a mejor? ¿Quién quería crear edificios que hicieran más feliz a la gente? Cletus apartó la mirada. Aquel hombre era un idealista ingenuo. Nunca habría conseguido nada. Consiguió mi amor, dijo Talitha en voz baja, y mi respeto, y eso es más de lo que se puede decir de ti ahora mismo. Cletus apretó los puños, pero no contestó. Talitha pudo ver cómo luchaba consigo mismo, tratando de encontrar una salida. Su perspicacia para los negocios, su habilidad para manipular a la gente y encontrar compromisos, nada de eso funcionaba ahora. Ella ya no caería en sus trucos. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó finalmente. ¿De verdad vas a unirte a la policía? ¿Al Colegio Profesional de Arquitectos? ¿A los periódicos? Talitha respiró hondo. No lo sé, Cletus. No quiero destruirte. Pero la verdad tiene que salir a la luz. Robert Shelley y los demás arquitectos cuyas ideas robaste merecen reconocimiento. ¿Qué se supone que debo hacer? Parecía realmente perdido por primera vez. ¿Confesar todo públicamente? Es el fin de mi carrera. Podrían inhabilitarme, expulsarme de la asociación. Podrías empezar por disculparte, sugirió Talitha. Compensar a los que te han hecho daño. Admitir honestamente tus errores. Eso es utópico, dijo Cletus. En el mundo real no funciona así. Uno confiesa y es pisoteado. Otros seguirán haciendo lo mismo, solo que con más cuidado. Tal vez, asintió Talitha, pero al menos podrás dormir bien y mirarte al espejo sin apartar los ojos. Cletus resopló. Guarda esos tópicos para tus círculos artísticos. En los negocios, son los resultados los que lo deciden todo, no una conciencia tranquila. Talitha miró a su marido con creciente tristeza. En efecto, había cambiado tanto que ni siquiera podía imaginarse otra cosa. En ese momento se dio cuenta por fin de que su matrimonio no solo estaba en crisis, se había acabado. El hombre con el que se había casado había desaparecido, dando paso a este cínico y calculador hombre de negocios. «Me marcho, Cletus», dijo en voz baja. «¿Qué?», la miró incrédulo. «¿A dónde? A casa de Nora, supongo. Necesito tiempo y espacio para pensar». Cletus se levantó de un salto de la silla. «No puedes irte así como así. Tenemos que decidir qué hacer con esta situación, con las pruebas que tienes». «Están en un lugar seguro», respondió Talitha, «y se quedarán allí hasta que yo decida qué hacer». «¿Es un chantaje?», preguntó Cletus, entrecerrando los ojos. «¿Estás intentando negociar algo para ti?». Talitha sonrió con tristeza. «No, Cletus, no es chantaje. Solo quiero justicia y algo de tiempo para averiguar cómo conseguirla». Se dirigió hacia las escaleras. «¿A dónde vas?», la llamó Cletus. «A hacer la maleta», respondió ella sin darse la vuelta. «Solo lo esencial». Cuando llegó a su dormitorio, Talitha sacó una pequeña maleta y empezó a guardar su ropa. Ropa sencilla, de diario, la que usaba en el taller. Nada de vestidos de diseño ni joyas caras que Cletus le había regalado para aniversarios y cumpleaños. Todo aquello le parecía ajeno ahora, perteneciente a otra vida. Añadió algunos objetos personales.
un álbum de fotos de sus padres, un libro sobre el arte de la restauración que le había regalado su padre y una cajita con las cartas de su madre. Luego se dirigió al cuarto de baño y recogió sus artículos de aseo. Cletus apareció en la puerta del dormitorio cuando ella estaba cerrando la maleta. «¿Te vas de verdad?», dijo. Y era una afirmación, no una pregunta. «Sí», respondió Talita con sencillez. «¿Por Evelyn?», preguntó él, y había una nota de esperanza en su voz, como si sus problemas pudieran reducirse a meros celos. «No, Cletus, por todo, por lo que te has convertido, por lo que me he convertido a tu alrededor». «¿Y los 12 años de matrimonio?», preguntó con repentina amargura. «¿No significan nada?». Talida lo miró largamente. «Sí, Cletus, por eso sufro tanto ahora. Pero no puedo seguir viviendo una mentira, ni la tuya, ni la mía». Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Cletus no intentó detenerla, solo la miró con una expresión que Talita no pudo descifrar. Una mezcla de ira, confusión y quizá una gota de arrepentimiento. «Te arrepentirás de esto», dijo mientras ella pasaba. «Cuando estés sola, sin dinero, sin apoyo, recordarás lo que te ofrecí». «¿Qué me ofreciste exactamente, Cletus?». Se detuvo. «¿Seguir viviendo en una jaula de oro? ¿Hacer la vista gorda a tus chanchullos y engaños? ¿Ser un complemento decorativo de tu éxito?». «Te ofrecía comodidad y seguridad», respondió él. «Más de lo que la mayoría de la gente consigue en esta vida». «Tal vez», aceptó Talida. «Pero no es suficiente, no para mí». Bajó las escaleras, sintiéndose extrañamente ligera, a pesar del peso de la maleta. Cletus la siguió, manteniendo las distancias. En el vestíbulo, Talita se detuvo y miró a su alrededor. La casa con la que había soñado, la que amaba con todo su corazón, de pronto le pareció ajena, un frío museo en lugar de un espacio habitable. Quizás siempre había sido así, y ella no quería verlo. «Te llamaré cuando haya decidido qué hacer», dijo agarrando el picaporte de la puerta principal. «¿Con los papeles?», aclaró Cletus, y su tono confirmó que era eso lo que le preocupaba, no que ella se marchara sola. «Con todo», respondió Talitha. «Los papeles, nuestro matrimonio, mi vida». Abrió la puerta y salió al aire fresco del atardecer. La noche de octubre era clara y las estrellas brillaban sobre los viejos robles de su calle. Talitha inhaló profundamente, como si quisiera limpiar sus pulmones del hedor a mentiras y fingimiento que impregnaba la atmósfera de su casa. Sin mirar atrás, siguió el camino hasta la puerta. Le esperaba la incertidumbre, tal vez dificultades económicas, el juicio de quienes no comprenderían su decisión. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Libre de tener que hacer la vista gorda ante la desagradable verdad, de tener que comprometer su conciencia, de ser una criada libre en la vida de un hombre que hacía tiempo que había dejado de valorarla. Detrás de ella, en la puerta, estaba Cletus, un arquitecto de éxito, un miembro respetable de la sociedad, cuya reputación pendía ahora de un hilo. Había incertidumbre por delante, pero en ella se escondía la esperanza de un nuevo comienzo. Talitha había hecho su elección, y ahora avanzaba hacia el futuro que aún tenía que crear. La casa de Nora Prescott estaba en un barrio tranquilo de Augusta, construido con casitas pequeñas pero acogedoras. Nora, profesora de Historia del Arte en la universidad local, era la única persona en la que Talitha podía confiar en esta situación. Su amistad había comenzado cuando aún estaban en la universidad y había resistido el paso del tiempo, la distancia y diversas circunstancias de la vida. Cuando Talitha la llamó a altas horas de la noche, Nora, sin hacer demasiadas preguntas, le dijo, «Ven», y eso fue suficiente. Ahora Talitha estaba sentada en el pequeño sofá de la habitación de invitados, mirando alrededor de su morada temporal. La habitación era modesta pero confortable. Estanterías a lo largo de las paredes, un escritorio junto a la ventana, una mullida alfombra en el suelo. Un verdadero hogar, a diferencia de la impecablemente decorada pero fría mansión que compartía con Cletus. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», dijo Nora, poniendo una taza de té caliente en la mesilla de noche. «No voy a preguntarte qué ha pasado hasta que estés dispuesta a contármelo». Talitha cogió la taza con gratitud. El calor que emanaba de la cerámica calmó un poco el temblor de sus manos. «Gracias», respondió en voz baja. «Te prometo que no tardaré mucho.
Solo necesito tiempo para pensar qué hacer a continuación. Nora sintió tomando asiento a su lado en el borde del sofá. Si esto tiene que ver con Cletus, dijo con cuidado, no me sorprende. Perdona que sea brusca, pero en los últimos años te he visto cambiar a su alrededor. Te has vuelto más callada, más insegura, como si intentaras ocupar menos espacio en tu propia vida. Talitha miró sorprendida a su amiga. ¿Tanto se nota? Para alguien que te conoce desde hace 20 años, sí. Nora le apretó suavemente la mano. Pero nunca me entrometí, porque creía que debías tomar la decisión por ti misma. Talitha sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todo este tiempo había pensado que ocultaba sus sentimientos, su dolor, su decepción matrimonial. Pero resultó que su amiga más íntima lo había visto todo y solo estaba esperando a que ella estuviera dispuesta a admitir la verdad. Ha cambiado, dijo Talitha tras una pausa. O quizás siempre había sido así, y yo no quería verlo. Ambicioso, calculador, dispuesto a todo para triunfar. ¿Y cuál fue la gota que colmó el vaso?, preguntó Nora. Algo debió de ocurrir para que decidieras marcharte ahora. Talitha respiró hondo. Trajo a su amante a nuestra casa. Para cenar. Nora reprimió una exclamación de sorpresa. ¿Él? ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Es conservadora en el Museo de Arte Moderno. Cletus quería un contrato para un nuevo proyecto de ampliación. Se suponía que yo debía ser una buena anfitriona, preparar la cena y desaparecer delicadamente cuando empezaran a discutir asuntos de negocios. Dios mío, Nora sacudió la cabeza. Eso es, ni siquiera sé cómo llamarlo. ¿La máxima falta de respeto? Esa fue la gota que colmó el vaso, pero no la única razón, continuó Talitha. Hace tiempo que sé que Cletus era deshonesto en su trabajo, que se apropia indebidamente de ideas, soborna a la gente, manipula. Había hecho la vista gorda, convenciéndome de que solo eran negocios. Pero en esta cena me di cuenta de que no podía seguir callando. Relató brevemente los acontecimientos de la noche. Cómo Cletus la había humillado delante de Evelyn, cómo había hablado de vender su casa sin su consentimiento, y por último, su explosión cuando descubrió sus maquinaciones. ¿Hice lo correcto, Nora?, preguntó Talitha con repentina duda. ¿O he arruinado nuestras vidas por culpa de mi orgullo? Nora dudó, eligiendo sus palabras. Creo que has aguantado durante mucho tiempo cosas que mucha gente no aguantaría ni un día. Y no se trata de orgullo, se trata de amor propio, de ser fiel a tus principios. Eres una artista, Talitha. Su trabajo se basa en la honestidad, la restauración de la verdad, la restauración de arte a su verdadera esencia. ¿Cómo puedes vivir con un hombre para el que mentir se ha convertido en la norma? Talitha asintió en silencio. Había verdad en las palabras de su amiga, pero eso no aliviaba el dolor y la duda que la atormentaban. Había pasado 12 años con Cletus. Se había volcado en aquel matrimonio, y ahora se había acabado, de forma abrupta, fea, amarga y acusadora. Me siento culpable, confesó Talitha, como si le hubiera traicionado. Prometimos estar juntos en lo bueno y en lo malo, y me fui cuando él tenía graves problemas. Él se buscó esos problemas, argumentó Nora. Y por lo que cuentas, no parecía importarle mucho tus promesas cuando te engañaba o te humillaba delante de su amante. Lo sé, suspiró Talitha. Lógicamente, sé que hice lo correcto, pero emocionalmente, todavía me siento como una traidora. Se te pasará, dijo Nora suavemente. Date tiempo para curarte. Miró el reloj. Se está haciendo tarde. Tienes que descansar. Mañana todo estará más claro. Talitha asintió, sintiendo que el cansancio se acumulaba. La tensión emocional de las últimas horas la había agotado. Nora se marchó en silencio, dejándola sola. Tumbada en la cama, Talitha miró al techo, escuchando los sonidos desconocidos de la extraña casa. El tic-tac del reloj en el pasillo, el ruido lejano de los coches que pasaban, el crujido del viejo edificio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo viviría? ¿Qué haría? Todo lo que antes parecía inmutable y definitivo, ahora se convertía en preguntas sin respuesta. El sueño solo llegaba por la mañana, inquieto y superficial. Los días siguientes transcurrieron en un extraño aturdimiento. Talitha fue al taller,
Se ocupó de los proyectos en curso, volvió con Nora. No respondió a las llamadas de Cletus, aunque él intentó ponerse en contacto con ella varias veces. Necesitaba espacio para ordenar sus pensamientos. Al final de la semana, empezaron a llegar las primeras noticias sobre las consecuencias de sus revelaciones. Nora, que giraba en los círculos artísticos y académicos de Augusta, trajo la noticia de que el Museo de Arte Contemporáneo había suspendido las negociaciones con la empresa de Cletus. Al parecer, Evelyn Hollis convenció a la Junta para que aplazara un nuevo proyecto, dijo Nora durante la cena. Habían anunciado un nuevo concurso, abierto a todos los estudios de arquitectura locales. Talitha asintió en silencio. No sentía ningún regodeo, solo fatiga y un vago sentimiento de culpa. ¿Qué se dice en la comunidad?, preguntó vacilante. Odiaba interesarse por los rumores, pero tenía que saber a qué se enfrentaría cuando volviera a aparecer en público. Nora dudó. Hay rumores, admitió por fin. Aún no hay nada concreto. La gente dice que habéis roto, que han visto a Cletus con Evelyn, pero que ahora ella lo evita. Alguien mencionó posibles problemas profesionales, pero sin detalles. Talida respiró aliviada. Así que Cletus aún no había sido objeto de un escándalo público. Ella no quería eso, pasara lo que pasara. ¿Y tú, has decidido qué vas a hacer con la información que tienes?, preguntó Nora con cautela. No, Talida negó con la cabeza. Sigo pensando. Una parte de mí quiere justicia para aquellos cuyas ideas robó Cletus, pero la otra parte, no quiero arruinarle la vida por completo. A pesar de todo lo que ha pasado, hemos tenido cosas buenas. Nora asintió comprensiva. Es tu decisión, y no tienes por qué precipitarte. El martes siguiente, mientras Talitha terminaba de restaurar una pequeña acuarela de principios del siglo XX, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó con cierta aprensión. ¿Talitha Brooke? Sonó una voz de mujer que reconoció de inmediato. Era Evelyn Hollis. Esperaba que pudiéramos vernos. Talitha se quedó muda un momento. Evelyn era la última persona que esperaba que la llamara. ¿Por qué?, preguntó por fin. Necesito hablar contigo, respondió Evelyn. Había tensión en su voz. Sobre Cletus, sobre el proyecto del museo, de todo lo que había pasado. Talitha dudó. La idea de reunirse con la amante de su marido le parecía extraña, incómoda, pero algo en el tono de Evelyn, sinceridad, tal vez incluso desesperación, la hizo aceptar. De acuerdo, dijo. ¿Dónde y cuándo? Acordaron reunirse en un pequeño café a las afueras del centro de la ciudad, lo bastante apartado como para evitar encuentros indeseados con conocidos. Esa noche, Talitha le contó a Nora lo de la llamada. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó su amiga con preocupación. Puede que solo quiera saber qué vas a hacer con la información sobre Cletus. Tal vez, asintió Talitha. Pero creo que es otra cosa. Parecía preocupada. Ten cuidado, aconsejó Nora. Cletus podría utilizarla para manipularte. Talitha asintió, aunque su intuición le decía que Evelyn actuaba por su cuenta. Algo en su comportamiento aquella noche, su evidente conmoción y disgusto por las acciones de Cletus, parecía genuino. Al día siguiente llegaron nuevos rumores. Nora había vuelto de la universidad con la información de que una de las mayores constructoras de la ciudad se había negado a cooperar con la empresa de Cletus. No dan razones concretas, dijo. Solo una discrepancia en los estándares profesionales. Pero todo el mundo se da cuenta de que algo pasa. Talitha sintió una punzada de inquietud. Los acontecimientos iban más deprisa de lo que ella esperaba. Al parecer, Evelyn no se había callado lo que había averiguado, o alguien había empezado a hacer preguntas. Por la noche recibió una llamada de Cletus. Se quedó mirando la pantalla durante un buen rato antes de contestar. «Tienes que parar esto», dijo sin saludar. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. «Los rumores de la ciudad están arruinando mi negocio. He perdido 2 contratos en una semana». «Yo no he hecho nada», respondió Talitha con calma. «No he hablado con nadie de tu negocio». «Entonces, ¿quién lo ha hecho?», preguntó Cletus exigente. «¿Evelyn?». Juró que mantendría la discreción. «No lo sé», respondió Talitha con sinceridad. Quizá alguno de sus clientes o socios sospechó algo. Tal vez Robert Shelley decidió por fin volver y reclamar sus derechos. «No juegues conmigo», sonó amenazador Cletus.
Sé que tienes los documentos. Quiero que me las devuelvas. Todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? ¿Para que puedas destruirlos y seguir engañando a la gente? Preguntó Talita. Para proteger lo que ambos hemos pasado años construyendo, exclamó Cletus. Piensa en ti, si no en mí. Si me arruino, tú también sufrirás. Sin casa, sin apoyo financiero para tu taller. Me las arreglaré, le interrumpió Talita. Y no intentes presionarme. Ya no soy una mujer a la que se pueda manipular mediante el miedo y la culpa. Hubo una pausa. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó por fin Cletus. ¿Dinero? ¿Una casa? Di tu precio. Talitha sintió una oleada de cansancio y decepción. Seguía pensando que todo se podía comprar o vender. Quiero que hagas lo que tengas que hacer, replicó ella. Admite tus errores, repara el daño causado, empieza de nuevo. Cletus se rió amargamente. Sigues viviendo en un mundo de fantasía, ¿verdad? Su voz resumaba desprecio. Bueno, cuando la realidad te golpee en la cabeza, no digas que no me ofrecía ayudarte. Colgó el teléfono. Talitha se quedó mirando el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque el hombre al que una vez amó había resultado ser tan mezquino y egoísta. Alivio porque ya no estaba atada a él. Antes de irse a la cama, Talitha pensó largo y tendido en su próximo encuentro con Evelyn. ¿Qué podía querer esa mujer de ella? ¿Una advertencia sobre algo? ¿Disculparse? ¿Obtener información para Cletus? No podía predecirlo, pero decidió que estaba preparada para enfrentarse a ella, pasara lo que pasara. La noche trajo sueños inquietantes. Talita soñó que estaba de pie en la casa vacía donde solía vivir con Cletus, pero todas las habitaciones eran extrañamente diferentes, más pequeñas, estrechas, como en una perspectiva distorsionada. Buscaba algo importante, quizá los documentos, pero no lo encontraba. Y desde las sombras alguien cuyo rostro no podía ver la observaba. Se levantó temprano, inquieta. Le esperaba un largo día en el taller y después una reunión que podría cambiarlo todo. En el taller, Talita intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su próxima conversación con Evelyn. ¿Qué le diría a esa mujer? ¿Cómo se comportaría? ¿Sería capaz de mantener la compostura y la dignidad? Hacia el mediodía, Nora llamó. Talitha, ¿has oído las noticias?, preguntó sin preámbulos. ¿Qué noticias? Talitha sintió que el corazón le latía más deprisa. Cletus ha dejado la junta de la Asociación de Arquitectos de Augusta, dijo Nora. Oficialmente es por motivos personales, pero se dice por ahí que le pidieron que se marchara después de que surgieran algunas preguntas sobre el proyecto de los muelles. Talitha cerró los ojos. Así empezó todo. El castillo de naipes que Cletus había construido empezaba a desmoronarse. ¿Te encuentras bien?, preguntó Nora. Sí, respondió Talitha tras una pausa. Sabía que ocurriría tarde o temprano, solo que no lo esperaba tan pronto. ¿Seguro que quieres quedar hoy con Evelyn? Había preocupación en la voz de Nora. Quizá deberíamos posponerlo hasta que la situación estuviera más clara. No, dijo Talitha con firmeza. Quiero ver lo que tiene que decir, sobre todo ahora. Después del trabajo, Talitha se dirigió al café donde había quedado con Evelyn. Llegó 15 minutos antes, eligió una mesa en un rincón, desde donde se veía bien la entrada, y pidió té. Exactamente a la hora convenida, se abrió la puerta del café y entró Evelyn. Estaba más pálida y tensa que la primera vez que se vieron. Las ojeras hablaban de noches en vela. Enseguida vio a Talitha y se dirigió a su mesa. «Gracias por venir», dijo Evelyn, sentándose frente a ella. «Te escucho», contestó Talitha con sencillez. Evelyn pidió un café y permaneció en silencio unos minutos, reflexionando. Finalmente levantó los ojos y miró a Talitha directamente a la cara. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja, «por la aventura con tu marido, por aceptar ir a aquella cena, por todo lo que pasó». Talitha no esperaba una confesión y una disculpa directas. Pensó que Evelyn podría no ser tan mala como creía en un principio. «¿Por qué decidiste reunirte conmigo?», preguntó. Evelyn respiró hondo. «Porque he descubierto algo que deberías saber». Talitha miró a Evelyn, esperando a que continuara. La cafetería estaba casi vacía. Solo en la mesa del fondo se sentaba una pareja de ancianos absortos en una tranquila conversación.
La música apagada daba la impresión de privacidad, como si estuvieran en su propia burbuja de realidad. ¿Qué necesito saber exactamente?, preguntó Talitha cuando el silencio se hizo más largo. Evelyn apretó su taza de café con ambas manos, como si intentara mantener el calor. Después de aquella noche estaba en estado de shock, comenzó. Todo lo que me contaste sobre los métodos de Cletus iba en contra de todo lo que sabía de él, o creía que lo sabía. Hizo una pausa, dio un sorbo a su café. Nos conocimos hace 6 meses en la inauguración de la nueva ala de la galería. Era encantador, atento, parecía genuinamente apasionado por el arte. Cuando empezó a cortejarme, me resistí. Sabía que estaba casado. Pero Cletus dijo que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad, que vivían como vecinos, no como esposos. Talitha sintió una punzada de dolor, aunque esperaba oír algo así. Una historia clásica, dijo en voz baja. La excusa del marido para ser infiel es que en casa no la entienden. Sí, asintió Evelyn. Era una tontería creer excusas tan trilladas. Pero lo hice. Quería creer. Y entonces Cletus empezó a hablar de una posible colaboración con el museo, un proyecto de ampliación. Debería haberme dado cuenta de que estaba mezclando lo personal y lo profesional, pero... Sabe ser persuasivo, terminó Talitha por ella. Ya lo sé. Esa cena fue idea suya, continuó Evelyn. Dijo que quería que nos conociéramos, que era lo correcto para ser sinceros. Yo lo dudaba, pero él insistió. Ahora me doy cuenta de que era una prueba. ¿Hasta dónde podía llegar controlándonos a las dos? Talitha asintió. Aquello se parecía mucho al Cletus de los últimos años. Manipulador, poniendo a prueba los límites, deleitándose en su propio poder sobre la gente. ¿Qué pasó después?, preguntó. ¿Después de que te fueras? Estaba furiosa, respondió Evelyn, y confundida. No podía creer que me hubiera dejado arrastrar a una situación así. Y más aún, no podía creer lo que me había contado sobre sus métodos profesionales. Se quedó callada un momento, ordenando sus pensamientos. Al día siguiente, empecé a comprobarlo. Con cuidado, sin llamar la atención. Hablé con algunos arquitectos con los que había trabajado antes. Investigué la historia del proyecto del paseo marítimo y otros trabajos de Cletus. Y lo que descubrí confirmó lo que dije, terminó Talitha. Sí, Evelyn levantó la vista. Y lo que es peor, Robert Shelley no era el único arquitecto de cuyas ideas se había apropiado Cletus. Estaba Elizabeth Maynard, que diseñó el concepto de barrio sostenible y luego abandonó repentinamente la arquitectura y se mudó a Seattle. Y Jason Clark, cuyo diseño para la reurbanización del centro histórico coincidía sorprendentemente con lo que Cletus presentó más tarde. Talitha sintió un escalofrío. Sabía lo de Shelley, pero no había adivinado lo de los otros casos. ¿Cómo de ancha era la red de engaños que había tejido su marido? ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Porque estás en peligro, contestó Evelyn, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Cletus está intentando cubrir sus huellas. ¿Ha contactado con gente que puede acceder a tu cámara acorazada? Sí, por supuesto, guardas tus documentos en una caja de seguridad. Talitha se quedó helada. Los documentos estaban en la caja fuerte, no en la que ella y Cletus guardaban los objetos de valor de la familia, sino en una nueva que había abierto en secreto, a su nombre, cuando empezó a reunir pruebas. ¿Estás segura?, preguntó tratando de ocultar su ansiedad. Sí, asintió Evelyn. Escuché por casualidad su conversación telefónica hace 2 días, cuando recogía las últimas cosas de su despacho. Hablaba de un especialista que podría resolver el problema de la caja fuerte. Pero necesitas detalles. El banco, el número, algo así. ¿Sigues viéndole?, preguntó Talitha con incredulidad. No, respondió Evelyn con firmeza. Rompí todas mis relaciones, personales y profesionales, justo después de aquella cena. Pero aún tenía la llave de su despacho y necesitaba recoger material para el proyecto del museo. Se sonrojó ligeramente. Sé lo que parece. Tuve que enviar a un ayudante o a un mensajero, pero quería asegurarme de que todos los documentos del museo volvieran a nosotros y no se quedaran con Cletus. Talitha asintió comprensiva. Ya conocía los métodos de su marido lo suficiente como para no sorprenderse por tanta cautela. Gracias por avisarme, dijo. Trasladaré los documentos a un lugar más seguro. Hay algo más, añadió Evelyn.
Cletus está intentando conseguir el apoyo de personas influyentes de la ciudad. Se ha reunido con el alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio. Se hace la víctima de la competencia desleal y la venganza personal. ¿Y le creen? Algunos sí, suspiró Evelyn. Puede ser persuasivo, como tú misma has dicho, y aún tiene contactos, amigos en las altas esferas. Si piensas hacer algo con las pruebas que tienes, te aconsejo que no te demores. Talita pensó un momento. Después de dejar a Cletus, aún no había tomado una decisión definitiva sobre qué hacer con los documentos comprometedores. Una parte de ella quería justicia. Quería que se descubriera el engaño de su marido. Pero otra parte dudaba, no por miedo ni por ningún vestigio de lealtad, sino por compasión hacia los que podrían sufrir si el bufete de Cletus se hundía. Sus empleados, sus socios, sus clientes. Mucha gente inocente podría estar en peligro. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó Talita. Evelyn se lo pensó un momento. No puedo decidir por ti, dijo finalmente, pero creo en la justicia, en que la verdad debe salir a la luz, no solo para castigar a Cletus, sino para los arquitectos cuyas ideas robó. Merecen ser reconocidos. Talida asintió. Lo había pensado desde el principio, Robert Shelley y los demás. Su talento, su trabajo, sus conceptos fueron robados y utilizados por un hombre que no tenía derecho a hacerlo. Me temo que Cletus no se detendrá, continuó Evelyn. Ahora está intentando salvar su reputación y su negocio. Pero si siente que pierde el control, ¿quién sabe lo que podría hacer? ¿Crees que es peligroso?, preguntó Talita, recordando su última conversación, la fría furia en la voz de su marido. No lo sé, respondió Evelyn con sinceridad. Pero un hombre capaz de engañar a todos los que le rodean durante años, incluidas las personas más cercanas a él, es capaz de muchas cosas cuando se siente amenazado. Callaron. Talida reflexionó sobre las palabras de Evelyn, intentando conciliar la imagen del Cletus que ella conocía, ambicioso pero no cruel, con cómo podría ser en realidad. Hay algo que quería preguntarte, dijo Talita tras una pausa. Cuando empezaste tu relación con Cletus, ¿sabías que estaba casado? Evelyn bajó los ojos. Sí, respondió en voz baja. Lo sabía, y fue culpa mía que no puedo justificar de ninguna manera. Me permití creer sus palabras de que su matrimonio era solo sobre el papel. Quise creerlo porque me gustaba. Levantó la vista con una mirada de auténtico remordimiento. Entonces no te conocía. Eras solo una figura abstracta, la mujer de Cletus. Me resultaba fácil pensar en ti como en un obstáculo, no como en una persona con sentimientos, con vida, con dignidad. Ahora veo lo equivocado y egoísta que era por mi parte. Talitha miró a la mujer que tenía delante, hermosa, inteligente, exitosa en su campo. Qué fácil habría sido odiarla, convertirla en símbolo de la destrucción de su matrimonio. Pero la verdad era más complicada. Su matrimonio con Cletus se había estado desmoronando mucho antes de que apareciera Evelyn. Lentamente, día a día, con cada compromiso, cada mentira, cada vez que Talida hacía la vista gorda ante lo que estaba ocurriendo. No te guardo rencor, dijo por fin. Cletus nos engañó a los dos, cada uno a su manera. Tú solo estuviste con él unos meses y yo 12 años. Y en todo ese tiempo no vi o no quise ver en qué se estaba convirtiendo. Eres demasiado amable, Evelyn negó con la cabeza. Pero te lo agradezco, y quiero que sepas que haré todo lo posible por ayudarte si decides actuar contra Cletus. ¿Por qué?, preguntó Talida. Estás arriesgando tu reputación. La gente se enterará de tu relación con él. Porque es lo correcto, respondió Evelyn con sencillez, y porque me siento responsable. Si hubiera investigado más a fondo la trayectoria profesional de Cletus antes de involucrar al museo en una asociación con él, muchas cosas no habrían ocurrido. Terminaron la reunión intercambiando contactos. Evelyn prometió avisarme si se enteraba de algo importante sobre los planes de Cletus. Al salir del café, Talita se sintió extrañamente ligera, como si hablar con la mujer a la que se suponía que odiaba la hubiera ayudado a desprenderse de algo más de dolor y amargura. En casa de Nora, que por el momento se había convertido en su refugio, Talitha permaneció sentada en silencio durante largo rato, pensando en lo que había aprendido. Cletus no solo intentaba salvar su reputación,
sino que trabajaba activamente para destruir las pruebas de sus maquinaciones. Puede que estuviera desesperado, pero eso no lo hacía menos peligroso. Sacó su teléfono y marcó un número. Tras unos pitidos, respondió una voz masculina. Baker y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Talitha Brooke, dijo con firmeza. Necesito asesoramiento sobre propiedad intelectual en arquitectura. A la mañana siguiente, Talitha fue al banco y trasladó todos los documentos de la caja de seguridad a otro lugar. El abogado con el que había consultado se había ofrecido a guardarlos en la caja fuerte de su bufete. Era el primer paso hacia la decisión que había tomado anoche, tras horas de deliberación y lucha interna. La decisión no había sido fácil, pero una vez tomada, Talitha se sintió segura. La verdad debía salir a la luz, no por venganza, no por el deseo de castigar a Cletus, sino por respeto a aquellos cuyo trabajo y talento habían sido robados. Por lealtad a los principios de honestidad e imparcialidad que siempre habían formado parte de ella, incluso cuando intentaba ignorarlos. La semana siguiente transcurrió en un intenso trabajo con los abogados, preparando declaraciones, organizando documentos. Talitha procedió metódicamente y con calma, sin dejarse llevar por las emociones. Sabía que el proceso sería largo y posiblemente doloroso, que se enfrentaría a la resistencia, incluso a la condena pública de quienes no comprendían sus motivos, pero estaba preparada. Cletus había intentado ponerse en contacto con ella varias veces, pero no había respondido. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Ahora serían los hechos y las pruebas los que hablarían. El viernes, exactamente 2 semanas después de irse de casa, el Augusta Chronicle publicó un artículo que hizo estallar a la comunidad arquitectónica local. Renombrado arquitecto acusado de plagio y fraude, rezaba el titular. El artículo se basaba en una declaración que Talitha había presentado, junto con documentos al Colegio Profesional de Arquitectos, a la Fiscalía y a la prensa. La reacción fue exactamente la que ella esperaba. Conmoción, incredulidad, intentos de defender a Cletus por parte de sus amigos y socios. Pero también hubo quienes apoyaron a Talitha, colegas de la comunidad artística, personas que valoraban la honradez en la profesión y, para su sorpresa, varios antiguos empleados del bufete de Cletus que presentaron sus propios testimonios sobre sus métodos de trabajo. Aquella noche, Talitha estaba sentada en el porche de la casa de Nora, contemplando la puesta de sol. Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas, conocidos, incluso algunos representantes de estudios de arquitectura de fuera de la ciudad. Lo apagó y decidió que mañana respondería a todas las preguntas. Lo que necesitaba ahora era estar a solas consigo misma, darse cuenta de que ya no había vuelta atrás. ¿Se encuentra bien?, preguntó Nora sentándose a su lado. Sí, respondió Talitha tras una pausa. Siento que hice lo correcto, pero eso no lo hace más fácil. Has sido valiente, dijo Nora. No todo el mundo tiene la fuerza para ir en contra de su propio marido, especialmente uno tan poderoso como Cletus. No fue valiente, Talitha negó con la cabeza. Era una necesidad. No podía seguir viviendo una mentira. 6 meses después, Talitha estaba de pie junto a la ventana de su nuevo taller, observando cómo la lluvia primaveral borraba los últimos vestigios del invierno de las calles de Augusta. La pequeña habitación del primer piso de un viejo edificio del centro de la ciudad era su nuevo espacio de trabajo y su refugio. Aquí, entre los olores de la pintura, los disolventes y el aceite de linaza, volvió a encontrarse a sí misma. Los últimos meses no habían sido fáciles. La investigación contra Cletus seguía su curso, aunque ya se habían establecido los hechos básicos. Robert Shelley había regresado de Europa para testificar. Elizabeth Maynard también acudió a declarar sobre cómo Cletus le había robado su concepto de barrio sostenible. La empresa de Cletus perdió la mayoría de sus clientes y contratos, y muchos empleados se marcharon. El propio Cletus abandonó Augusta hace 2 meses. Se dijo que se había trasladado a Chicago, donde tenía viejos contactos. Talitha no había seguido su suerte. Había solicitado el divorcio en cuanto se publicó el artículo, y el proceso había seguido su curso. Lento pero inevitable. Su casa, la mansión victoriana con la que había soñado, estaba en venta. Talitha no tenía derecho a ella, aunque legalmente le correspondía la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente. Esta casa, como tantas otras cosas en su matrimonio,
Se había construido sobre mentiras y manipulación. Quería empezar de nuevo, y lo consiguió. Tras unos meses viviendo con Nora, Talitha encontró un pequeño piso no lejos de su nuevo taller. Sencillo, pero acogedor. Ella misma había elegido cada detalle del interior, creando un espacio que reflejaba su verdadera naturaleza. Nada llamativo, nada vistoso, pero lleno de belleza y calidez. Su carrera como restauradora no se vio afectada por el escándalo. Al contrario, algunos conocedores de arte que respetaban su postura de principios se acercaron a ella con nuevos encargos. Talitha trabajó más duro que nunca, sumergiéndose en el proceso de restaurar cuadros antiguos con el mismo cuidado con el que restauraba su propia vida. El timbre del teléfono la devolvió de sus cavilaciones a la realidad. Era Evelyn. Habían estado en contacto todos estos meses, pasando gradualmente de una recelosa cooperación a algo parecido a la amistad. Talitha, quería darte una buena noticia, dijo Evelyn. El Consejo de Administración del museo ha aprobado el nuevo proyecto de ampliación. ¿Y adivina quién es el autor? ¿Quién? Preguntó Talitha, aunque ya lo sabía. Elizabeth Maynard, respondió Evelyn con una sonrisa en la voz. Volvió a la arquitectura después de todas esas revelaciones. Dice que siente que le han dado una segunda oportunidad. Talitha sonrió. Era exactamente lo que ella había esperado, que la verdad no solo ayudara a castigar a los culpables, sino también a hacer justicia a los que habían sufrido. Es maravilloso, dijo sinceramente. Elizabeth tiene talento. Su proyecto de barrio ecológico fue revolucionario para su época. Sí, asintió Evelyn. Y por cierto, le gustaría conocerte. Dice que quiere agradecerte en persona tu valentía. Dile que será un placer, respondió Talitha. Tras la conversación, volvió a su trabajo. Estaba restaurando un pequeño retrato de una mujer desconocida del siglo XIX. El cuadro estaba muy deteriorado. El lienzo se había rasgado en varias partes. Los colores estaban descoloridos y desconchados. Pero bajo la capa de tiempo y destrucción, Talitha vio belleza que podía rescatarse. Pacientemente, pincelada a pincelada, devolvió la vida al retrato. Era un trabajo meditativo, que requería una concentración total, pero dejaba espacio para la reflexión. Talitha pensó en los meses transcurridos, en el camino que la había llevado de ser una mujer intimidada y dubitativa a una persona capaz de defender sus principios a toda costa. Había habido momentos de debilidad, por supuesto, momentos en los que se despertaba en mitad de la noche, dudando de su decisión, temiendo las consecuencias, añorando su vida pasada, no por Cletus, sino por la ilusión de estabilidad y seguridad que le había proporcionado su matrimonio. Pero esos momentos eran cada vez más raros. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a pagar sus propias facturas, a tomar decisiones sin buscar la aprobación de los demás, a apreciar sus propios logros. No era fácil, pero cada día se sentía más fuerte. Talitha no sabía qué le depararía el futuro. Quizá algún día volviera a estar preparada para una relación, para la confianza, pero ahora estaba centrada en el presente, en su trabajo, en recuperar su equilibrio interior, en crear una vida que solo le perteneciera a ella. Al terminar una sección especialmente difícil del retrato, Talitha dio un paso atrás, evaluando el resultado. El rostro de la mujer del cuadro, antes oculto bajo una capa de barniz oscurecido y suciedad, era ahora claramente visible, con rasgos delicados, con una mirada atenta, con una leve y enigmática sonrisa. Una mujer que sabía más de lo que mostraba. Talitha le devolvió la sonrisa. Sí, aún quedaba mucho por hacer, tanto con este cuadro como con su propia vida. Pero los cimientos ya habían sido reconstruidos. El resto era cuestión de tiempo, paciencia y fe en sí misma.